Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares también, a mis tíos que están mirando desde Santa Fe, eh, hermanos queridos en distintos lugares. Que Dios pueda bendecir su palabra con este tema tan importante que es el Señor proveerá. Estamos estudiando la vida de Elías y hemos visto la provisión sobrenatural de Dios a través del profeta, a través de aquel arroyo Querit, donde Dios lo envía para protegerlo, pero también para proveerle. Para proveerle justamente Dios usaba un cuervo, le dice al profeta: yo he ordenado a un cuervo allí, a los cuervos que te sustenten, y le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. El domingo pasado compartíamos, queridos hermanos, acerca de qué pasa cuando el río se seca. El arroyo se secó. El profeta estaba cómodo, estaba contento, pero toda fuente es temporal. Por eso nuestra seguridad debe estar basada, afirmada, sustentada sobre la persona de Dios y no sobre lugares, personas, circunstancias. Si no, nos vamos a hundir fácilmente. Ahora, el profeta estaba esperando, allí en Primera Reyes capítulo 17, versículo 8, y hablamos de prohibido movernos hasta que Dios nos pueda hablar. Versículo 8 dice: vino después a él la palabra del Señor diciendo. Vimos el pecado de la impaciencia. Muchas veces nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, y a veces el pecado de impaciencia nos lleva a la desobediencia, nos lleva a actuar nosotros en nuestra sabiduría, capacidad y fortaleza, perder la dependencia de Dios y terminar pecando contra Él y llevando consecuencias, a veces de por vida. Importante cuando estamos en este tiempo de espera, los que esperan en Dios. Hablamos de el pasaje maravilloso de Isaías capítulo 40, recordarán ustedes, los que esperan en Dios, dice allí, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como de águila, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero vamos a ver que la respuesta de Dios no se hizo esperar. Dice el versículo 8, lo vuelvo a leer: vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Lo vuelvo a leer: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Qué bárbaro, ¿no? Porque la orden, la nueva instrucción para el profeta es que él se debía levantar del lugar donde estaba. Y se tiene que trasladar ¿a dónde? A Sarepta, que pertenece a Sidón. Esto habla de un país en Fenicia al norte de Israel, limítrofe, y lo está enviando a otra nación, a otro pueblo. Ahora, es impresionante, hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando este mensaje, porque Dios quiere proveerle, a Dios le va a proveer al profeta por medio de una viuda, pero una viuda que ni siquiera es del pueblo de Dios, una viuda que es, como dice aquí, de Sarepta de Sidón, Fenicia. Entonces, el Dios soberano le quiere demostrar también a su profeta que no solamente Él es Dios de Israel, sino que Él es el Dios que domina sobre toda nación de la tierra. Y el Señor utiliza
para proveer a su siervo a veces las maneras más insólitas. Era una situación difícil en Israel, de juicio, de disciplina, de sequía, de hambre, de muerte, de persecución hacia los profetas de Dios. Dios lo va a sacar del arroyo Querib y le va a decir: vete a Sarepta de Sidón, a Fenicia, al norte de Israel, un país limítrofe. Justamente quería mostrarles, queridos hermanos, dice: quédate allí, he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Ahora, esto es lo insólito en un sentido del obrar de Dios. Dios nos sorprende, Dios nos deja maravillados y atónitos. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar a una viuda que, si hablamos de la escala social, era la más débil en la escala social. La viuda y el huérfano eran lo último de la escala social. Lo más pobre en una sociedad era la persona viuda, que no tenía, en ese momento por supuesto no había ayuda ni ningún tipo de pensión ni nada que los pudiera sostener. Ahora, ¿cómo Dios puede sostener al profeta a través de la persona más débil en la cadena social, como es una viuda? Una viuda pobre, pero aparte una viuda pobre pero perdida, porque ni siquiera es una viuda de Israel, es una viuda de Sarepta, de Sidón, de Fenicia, que justamente Sarepta de Sidón, Fenicia, era de donde venía Jezabel. Jezabel era de esa tierra. Vino alguien perverso a formar el matrimonio con Acab e introdujo la adoración a Baal y a Asera. ¿Se acuerdan? En la mesa de Jezabel comían los 850 profetas falsos de Asera y de Baal. Diariamente los sostenía, los sustentaba mientras perseguía a los profetas de Dios. Pero Dios es un Dios que hace maravillas. Y justamente quería mostrarles cómo también va a utilizar de ese mismo lugar una viuda pobre para sostener a su siervo. ¿Y cómo sustenta a Dios a su siervo? Como a él le place. Puede utilizar un cuervo, puede utilizar una viuda pobre, de lo más humilde del estrato social, para sostener a su siervo. Ahora, quiero mostrarles también, estaba estudiando la palabra Sarepta, y esa palabra Sarepta, donde Dios lo va a enviar al profeta, lo va a sacar de Israel, lo va a llevar a otra nación, a Fenicia. Estaba estudiando esa palabra, significa purificar y refinar. Sarepta significa purificar y refinar, como algo que entra en el crisol para poder ser purificado y para poder ser más elevado, más excelso. Dios va a llevarlo a otra dimensión al profeta. Lo va a desafiar a salir de las fronteras de donde él se crió, donde él anduvo. Lo va a sacar completamente de sus contactos y relaciones, no sabemos, familiares. Lo va a sacar, lo va a llevar a otra nación. ¿Para qué? Para purificar, refinar su fe, su confianza plena en Dios. Y nuestro Dios es un Dios que tiene multipropósito con lo que Él hace en nuestra vida. Y es magnífico pensar que Dios puede utilizar para sostener a sus siervos aún a una persona pobre y perdida. Una persona que ni siquiera es del pueblo de Dios, para sostener al siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es todopoderoso. Porque Él domina sobre cielo y tierra y mar, y sobre toda nación
de este mundo en el cual vivimos también en este siglo. Así que lo va a llevar a Sarepta, lo va a purificar, lo va a refinar al profeta, pero tiene también una obra que quiere hacer con la viuda que obviamente no conoce a Dios, al Dios de Israel. Cuántas cosas que podemos aprender, queridos hermanos, a través de la palabra de Dios. Y quiero mostrarles algunas cosas interesantes también con respecto a lo que eran las viudas en esa época que estamos hablando, ¿no? En el Salmo, quiero compartirles algunos versículos, en el Salmo, aquellos que tienen Biblia, Salmo 146, vamos a ver allí, el Salmo 146, 146, versículo 9. Lo que es para Dios, ¿no? Las personas más débiles. Dios tiene un cuidado, un amor, una protección especial. Para las viudas, para los huérfanos, aquellos que quedaron sin padre, sin madre. Y nos dice el Salmo 146, versículo 9. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Lo vuelvo a leer. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Y Dios tenía un multipropósito al enviar a su profeta a Fenicia, a Sarepta, no solamente para proteger a su siervo, proveer a su siervo, sino que esta mujer viuda, pobre y perdida pueda conocer al Dios de Israel. Dios es un Dios que tiene multipropósitos. Y vamos a ver otro pasaje también con respecto a lo que eran las viudas en el Salmo 68. Les invito a aquellos que tengan sus Biblias en el Salmo 68. Vamos a ver allí versículos 4 y 5. Salmo 68, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. El versículo 5 dice, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios es un Dios sensible, compasivo, misericordioso. Y aquí nos dice, queridos hermanos, que Él es padre de huérfanos. El que no tiene papá o mamá, Dios es su padre. Defiende a las viudas desde su santa morada. Y Dios en su mente, en su corazón tenía esta viuda de Sarepta de Sidón. También para que pueda conocer la salvación y al Dios de Israel. Es como algo doble, ¿no? Por un lado, Dios provee al profeta, pero el profeta también puede predicar, proyectar la persona de Dios para que sea conocida y para que esa mujer pueda ser salva también. Y es hermoso ver cómo la mente de Dios infinita, sabia, súper inteligente. A veces observando los pasajes podemos ver maravillas en lo poco que podemos entender, en nuestra torpeza como seres humanos, en nuestra limitación de nuestra mente y nuestra capacidad. Nos maravilla lo poquito que podemos observar con la ayuda de nuestro Dios. Así que está esta secuencia que estamos compartiendo. Vemos que Dios le dice, levántate, ve a Sarepta. Para que tengan una idea, donde él estaba, en el arroyo Querib, hay aproximadamente unos 120 kilómetros que el profeta Elías tuvo que caminar y tuvo que trasladarse
hacia Sarepta de Sidón. Y es así cuando Dios va a proveernos. A veces tenemos que esperar que los cuervos vengan, pero a veces tenemos que caminar 120 kilómetros para encontrar la provisión de Dios, porque Él nos está mandando y enviando a través de su palabra. Pero me encanta, la verdad que estudiando este personaje, este profeta Elías, es un hombre tremendo de Dios. Un hombre que no cuestiona, que no se queja. Es un profeta que está en un momento difícil en su ministerio y fue a predicarle al rey, lo enfrentó y le dijo, Dios va a cortar el agua, la lluvia y el rocío, ni siquiera va a haber, hasta que mi palabra diga que volverá. Para que el rey Acab, para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse, pudiera ser quebrantado, pudiera volver a los caminos del Señor. Que después el profeta obviamente lo va a desafiar, a volver a poner a Dios en el lugar donde tiene que estar. Ahora, hermanos, dice aquí, levántate, versículo 9, ve a Sarepta que pertenece a Sidón, quédate allí, he aquí, y aquí vuelve otra vez la soberanía de Dios. Yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Yo puedo mandar y enviar un cuervo, porque soy el creador y sustentador de todo, pero también puedo utilizar una persona pobre, incrédula, para proveer nuestras necesidades. Esa es la dimensión de nuestro Dios. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, cuando el arroyo se seca, que es un momento donde no sabemos para dónde avanzar o dónde ir o qué hacer, donde a veces empieza el temor, la desesperación, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar quietos, tenemos que estar esperando la palabra de Dios, la guía de Dios, porque Él tiene otra fuente de provisión para que nosotros podamos tener nuestras necesidades suplidas. ¿Te quedaste sin trabajo? Dios va a proveer. ¿Te quedaste sin salud? Dios obrará. ¿Te quedaste sin esa persona en la cual te apoyabas? Tienes que apoyarte en la persona de Dios. Ahora nos cuesta, mis hermanos, yo soy un pastor y soy una persona que está dedicada a la obra. Estamos con mi familia viviendo desde el año 2002 acá, a Capilla del Señor. Y nosotros vivimos por fe. No tenemos un sueldo, tenemos ofrendas. Dependemos de personas, pero tenemos que depender de Dios. Y a veces las personas que nos ayudan tal vez hoy están en crisis y tal vez no pueden ofrendar, aunque su corazón es hacerlo. Pero justamente nosotros debemos pensar en qué nos apoyamos para estar seguros. Y Dios es un experto en destruir muletas. Decía un gran profesor que amo, el maestro Don Fanning. Él decía, Dios es un gran destructor de muletas. La muleta es donde uno se apoya. Yo tengo un bastón para apoyarme porque no tengo fuerza en la pierna izquierda. Me apoyo sobre ese bastón. Ahora obviamente es un apoyo físico, pero estaba hablando de un apoyo espiritual. ¿En qué me estoy sosteniendo? ¿En quién estoy confiando? ¿Estoy confiando, me estoy apoyando en Dios? Si Él es mi confianza, si Él es mi apoyo, y si Él no lo es, Dios va a destruir y tirar la muleta. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar por medio de la fe. Y eso es algo que nos cuesta porque obviamente no es lo natural, no es lo lógico andar por fe. Andamos por vista, sí, lo que vemos,
pero Dios nos desafía a andar por medio de la fe. Quiero hacer otro paréntesis con respecto también al momento que el profeta está viviendo. Y hay momentos donde el rey está lejos de Dios. Y el pueblo, si el líder está lejos, el pueblo también está lejos. Y el pueblo estaba lejos de Dios. Y justamente la pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué Dios mandó a Elías a ser sustentado por una viuda en Sarepta de Sidón? ¿Y por qué no utilizó una viuda de Israel? Sería una pregunta interesante que uno puede hacerse. Pero quiero mostrarles algo importante, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, les invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 4, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo, quiero explicarles un poquito cómo es el trasfondo de este pasaje. Jesucristo está volviendo a Nazaret, a la ciudad donde él se crió. Y va a venir a la sinagoga de Nazaret y se le va a permitir leer la palabra y que él haga un comentario. Imagínense, ellos lo habían visto a Jesús de pequeño, jugando, haciendo los mandados por la calle, y de repente pasan los años, es un hombre famoso, es un hombre poderoso, se escuchan grandes milagros que ha hecho por la nación, y él le toca leer la palabra. Vamos a ver allí en el versículo 17, vamos a leer el 16 para que entendamos bien. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, tremendo lo que dice el Señor, escuchemos bien: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Saben lo que está diciendo? Yo soy el Mesías. Y lo he demostrado, cumpliendo lo que dice la palabra en Isaías 61:1. Tremendo, ¿no? Imagínense que él está en su ciudad, todos los conocen, lo vieron de chiquito. ¿Cómo anda Jesús? Ha vuelto a Nazaret y ha venido a predicar, a compartir la reunión. Le han dado la palabra y él dijo, se ha cumplido esta escritura. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Sí, este el hijo del carpintero que vivía acá a unas cuadras nada más? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Qué triste es este versículo, hermano, porque nos habla de una realidad que le pasó a Jesús. La gente que lo conocía lo menospreciaba. ¿Y si este quién es? Este es el hijo del carpintero, ¿qué se la da de que es Mesías? Tiene alma de Mesías, y realmente lo era. Pero Jesucristo dijo algo tremendo, dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
Y esto habla mal de lo que es el pueblo de Dios a veces. ¿Cómo se trata a los siervos de Dios? ¿Cómo se trata a los ministros de Dios? Y Jesucristo, que era el Mesías, Dios hecho hombre, dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y Elías, que era enviado a Israel, fue tratado como si fuera la peor de las personas de la tierra, por predicar la verdad, por enfrentarlos con su pecado. Jezabel lo perseguía para asesinarlo. No había un lugar seguro dentro del pueblo y lo tiene que enviar a otra nación, a Sarepta de Sidón, porque después dice el Señor Jesucristo: pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. No dice el Señor que había muchas viudas en Israel, pero el versículo 26 dice: y sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios está lejos de Dios, una de las manifestaciones de ese alejamiento es el maltrato, es la indiferencia hacia los siervos de Dios, hacia los misioneros, hacia los evangelistas, hacia los pastores que trabajan, que trabajamos, que estamos en la obra. Ahora, es tremendo lo que el Señor dijo, ¿no? Y va a utilizar y va a explicar lo que le pasó a Elías. No fue enviada a ninguna viuda de Israel, fue enviada a una viuda de Sidón. Ahora, tremendo, ¿no? Después termina el mensaje, le da otros ejemplos para hacerlo más corto. Dice el versículo 28: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. A veces la palabra de Dios corta, toca, hiere. Y hay que ser humilde para recibirla. Lo que está diciendo Dios, Jesucristo, en Nazaret: ustedes tienen un corazón duro, por eso no creen en mí, por eso no me reciben con honra. Si ellos supieran quién es verdaderamente, que Él es el Mesías, qué trato especial, qué amor, qué privilegio haberlo tenido en sus calles jugando, criándose en medio de ellos. Jesús de Nazaret. Sin embargo, su dureza, su incredulidad, hace que Dios tenga que utilizar una persona que no tiene nada que ver con el Dios de Israel. Una persona que es pobre, una persona perdida, una persona que no conoce a Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía va a utilizar a una viuda de Sarepta, y el Señor lo mencionó en su discurso, y se enojaron contra él. Les quiso decir: ustedes tienen un corazón duro. Ustedes no aman a Dios, tampoco a los siervos de Dios. No los honran, no les proveen a su necesidad como ellos deberían. Y también estaba pensando en otro pasaje, porque volviendo a 1 Reyes 17, vamos a avanzar un poquito allí. Dice el versículo 10, 1 Reyes 17:10, y se levantó y fue a Sarepta, el profeta Elías. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Ahora, hermano, imagínense que uno tiene que trasladarse caminando unos 120 kilómetros en medio de una situación de sequía
nacional. No solamente nacional, sino también había afectado a los países limítrofes. Porque vamos a ver la historia. Ahora, después de caminar 120 kilómetros, no tener una gota de agua, ¿cuál es la necesidad más imperiosa que tenía el profeta? ¿Y cuánto vale un vaso de agua en ese contexto cuando él llegó? Y justamente fíjense, lo primero que él pide, confiando en la palabra de Dios, se anima y dice, la llamó, dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Lo primero que le pidió, un vaso de agua. Ahora, mi hermano, te quiero mostrar en Marcos, capítulo 9, que nosotros estamos en este mundo para no solamente creer en Dios, no solamente para ser salvo y disfrutar la eternidad y el paraíso, sino Dios nos ha dejado a cada uno en esta tierra con una misión, con un plan que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice Efesios 2:10. Ahora, cuando alguien tiene un corazón que ama a Dios, cuando uno ama a Dios, ama también a los siervos de Dios, ama a los hijos de Dios. Y vamos a desplegar ese amor a través de una atención, a través de un servicio que podemos prestar a los hermanos en este momento que nos toca vivir, que es difícil, que es duro. Hay distintas circunstancias en los hermanos, en las iglesias que están pasando. Algunos bien, otros más o menos, otros la están pasando mal. Pero les quiero mostrar un ministerio que Dios nos desafía esta noche a nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 41. Marcos 9:41 nos dice la palabra de Dios, porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderán su recompensa. Le está hablando a los discípulos. Ahora, a veces no entendemos qué lindo es que lo traten bien a uno, ¿no? Qué lindo es cuando uno llega a una casa, a un hogar, y alguien te recibe con lo que tiene, con lo mucho, con lo poco, con todo el amor que esa persona pueda tener. Porque acá dice el pasaje que si te dan un vaso de agua por ser seguidor de Cristo, mi hermano, vas a tener tu recompensa. No solamente necesitamos predicadores poderosos, pastores, evangelistas, maestros. Necesitamos dadores de vasos de agua fresca. Yo me acordaba que cuando era joven y iba a Monte, el conjunto Patricio Acosta cantaba una canción que decía, dad vasos de agua, agua fresca, en nombre de Dios. Que Dios los tiene en cuenta, que Dios ve un vaso de agua que das para apoyar, para servir, para atender a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Y que eso tendrá recompensa cuando estemos en los cielos. También les quiero mostrar otro pasaje en Mateo. Mateo capítulo 10. Alguno dice, no sé qué hacer, qué ministerio puedo desarrollar para el Señor. No tengo grandes capacidades ni dones. Te pregunto, ¿tenés agua fresca? ¿Tenés un vaso limpio? Prepará el ministerio. A veces pensamos en grandezas y hay cosas que son grandes.
pero Dios tiene todo anotado en el cielo, en el banco celestial. Y va a anotar cada acción, cada hecho, cada cosa que hayas hecho en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y allí, en Mateo, capítulo 10, vamos a ver allí en el versículo 40, dice el Señor Jesucristo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Dad agua fresca, decía esa canción, en nombre de Dios. Vasos que nunca en vano son. Qué maravilla, era una canción tan simple. Y a veces uno dice, ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Cómo puedo servirle? ¿No? ¿Podés dar agua fresca? En nombre de Dios. Dar agua fresca, en nombre de Dios. Y dice, cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer en este tiempo de pandemia? Podemos orar por los hermanos, por los siervos, por las necesidades también de ellos. Quiero mostrarles, para avanzar un poquito, volviendo a Primera de Reyes 17. Qué maravilla, ¿no? Tenemos que detenernos ahí. Así que la viuda está siendo privilegiada por recibir a un profeta. Lo primero que pide es un vaso de agua. Y vamos a ver allí en el versículo 11, 17:11, dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo. O sea que la mujer, con toda disposición, se olvidó de su propia necesidad y salió a atender a otra persona, al profeta. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dos cosas que tenía el profeta, que los cuervos le traían el pan y la carne y el agua del arroyo Querib. Lo primero que pide un vaso de agua, pero también le dice, ya que me traes un vaso de agua, tráeme un bocado de pan. Te quiero mostrar. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Observemos lo que dice la palabra, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. ¡Oh! Tremendo la condición de esta viuda pobre de Sarepta. Ella, cuando se encuentra con el profeta y el pedido del profeta, le dice, tengo un problema a Elías. Me queda un poquito de harina, la última. Me queda el último chorrito de aceite. Venía a buscar unos leños para cocinarlo y comer mi última comida antes de morir. Podríamos decir su última comida, como una persona que está condenada a muerte y le dice, bueno, ¿cuál te gustaría ser tu última comida? Tu último deseo. Esta mujer estaba perdida, esta mujer era pobre, esta mujer estaba sin ninguna posibilidad de pensar en un futuro, sino estaba fija su mente y la de su hijo, lo más triste, ¿no? En la muerte. Y cuando esa es la escena y el escenario, Dios va a mandar a su siervo para intervenir, porque Dios conocía el estado de esta mujer. A Dios no se le escapa nada. A veces uno se queja de lo que está viviendo y pasando, pero no podemos mirar hacia el costado cómo otros están viviendo, cómo otros la están pasando. Que a veces yo me quejo, como decía mi abuela,
te quejas de lleno, porque no podemos ver la situación de un perdido que aparte de no tener sustento, no tiene salvación. Nosotros tenemos salvación, tenemos a Cristo, tenemos la fe, tenemos la palabra, tenemos las promesas, pero tenemos que ponerla en acción. Si no solamente es un conocimiento intelectual de la palabra, y Dios nos quiere desafiar en este tiempo de crisis a poder vivir y caminar por la fe. Y que Dios proveerá para toda nuestra necesidad. Y Dios puede utilizar un cuervo, pero puede utilizar una persona incrédula y perdida y pobre para proveer nuestra necesidad. Y quiero terminar con esto. Dice, entonces Elías le dijo, la primera palabra, no temas, no temas. Esa mujer estaba llena de temor, porque sabía que le esperaba la muerte, y una muerte, ¿saben cómo iba a ser la muerte? Muerte por hambre. Ni me imagino, he sentido hambre en mi vida, pero lo que debe ser horrible, morir con el dolor del estómago, de no poder tener nada que te sustente. Esperar que llegue la muerte en un momento. Ahora, lo primero que Dios le dice, no temas. Y tal vez el temor nos paraliza. El temor nos quita toda fe, hermano, toda confianza. El temor nos iguala con el mundo perdido. Y no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un incrédulo, si no es su fe. Y hoy es el momento para que esa fe pueda brillar, para que esa fe pueda ser puesta en alto, para que te puedan preguntar con una sonrisa en medio de la pandemia y te digan, ¿cómo vos podés vivir así? ¿Cómo podés tener esa seguridad, esa alegría, esa confianza? Porque tengo fe en mi Dios. Porque Dios no solamente me salvó el alma, sino me sustenta el cuerpo, me provee toda mi necesidad y todo lo que puedo yo necesitar, el Señor proveerá. Y hermano, tal vez estás escuchando este mensaje y tenés temor. Dios te dice esta noche, no temas. Esa mujer estaba temblando del miedo, juntando la leña, tropezando y pensando qué muerte horrible vamos a tener. Pero algo cambiará. El profeta está ahí, Dios está ahí, Dios lo envió. Y Dios tiene un plan para el profeta y para la viuda. Entonces, miren lo que dice. Entonces Elías le dijo, no temas. Ve, haz como has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Lo primero que el profeta la desafía a esta mujer es, dame la torta primero a mí. ¿Qué te parece? Primero, y eso es lo importante, en este tiempo de pandemia y de crisis de virus, que la crisis, la pandemia y el virus no nos ataque la fe, mi hermano. De que Dios debe estar en primer lugar, en el centro del corazón, pero también en cuanto a mi dinero, mis ofrendas, no deben dejar de cesar en este tiempo de crisis de coronavirus. Porque lo primero que hacemos cuando tenemos miedo es, bueno, vamos a dejar de ofrendar. Podemos prescindir de Dios. Tenía un anciano de Zárate que me decía siempre, ¿qué pasa si no pagas la luz? Te la cortan. ¿Qué pasa si dejas de pagar el internet? Te lo cortan. ¿Qué pasa si dejas de ofrendar? A Dios no te va a quitar la vida, ¿no? Por eso lo primero que hacemos cuando empezamos a tener algún problemita, en nuestra lista sacamos la ofrenda y la dejamos de dar. Hay muchas iglesias que hoy están enfrentando problemas de ofrenda y falta de ofrenda. ¿Por qué? Porque los hermanos se han olvidado de Dios. Muchos siervos están pasando necesidad, porque también el que no puede, por supuesto, no puede. No estamos hablando de eso. Pero cuando uno puede y deja
de darle a Dios lo que le pertenece y honrarle con nuestros bienes, no vamos a tener bendición, no vamos a tener más, vamos a tener menos. Y Dios la desafía a la viuda y dice, andá y hacé primero para mí. Tráeme a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es primero. Porque Dios es primero. Te quiero mostrar un pasaje, antes de terminar, en Éxodo. Las prioridades correctas. Tenemos que poner Éxodo 22, versículos 29. Éxodo 22, 29 y 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes, con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Lo vuelvo a leer? No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Saben que el primogénito era de Jehová y había que entregarlo para Dios. Jesucristo al 8º día, todo judío tenía que ser circuncidado. Llevarlo al tabernáculo o al templo, lo que fuere en ese momento, y entregarlo a Dios lo que es de Dios. Jesucristo dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este momento de crisis, que la crisis no ataque tu fe, que la crisis no haga que tú dejes de demorar la ofrenda que le corresponde a Dios porque es de Él. Porque hay que honrarle con nuestros bienes. Lo vamos a hablar el domingo que viene, si Dios quiere. Pero para poder meditar, para que podamos nosotros tener esta noche ese concepto de nuestro Dios, primero darle al Señor. Y Él, por añadidura, nos va a proveer todo lo que podemos necesitar. Dios puso en mi corazón, querida hermanos, son muchos años del cable, ¿no? Quisiera cantar una canción para cerrar este tiempo, que pueda ser un ánimo para nuestro corazón y nuestra alma. Esta canción, la primera vez que la escuché a través de un hermano que se llama Mariano Grigau. La cantó él, me gustó la letra y me quedó. Y meditando, pensando, volví a recordarla, encontré la letra y bueno, quiero cerrar este tiempo de estudio de la palabra con esta canción. La letra dice, brille o no brille el sol, brille o no brille el sol, ¿seguiremos confiando en nuestro Dios? Que Dios pueda también hablar a través de esta pequeña canción y que pueda llegar a nuestra alma y a nuestro corazón. Fácil decir, Señor, cuando todo nos va muy bien, cuando brilla la luz del sol en cada amanecer. Es muy fácil solo vivir sin pensar en quién nos creó, sin dar gracias por existir y olvidarnos de Él. Brilló o no haya o no haya luz, yo me agradeceré lo mucho que
felicidad. El haberme salvado a mí me hace ser muy feliz. No sé qué sería de mí si yo no te tuviera a ti, pues por ti puedo subsistir en el mundo de hoy. Brille o no brille el sol, allá o no haya luz, yo te agradeceré lo mucho que me amas, lo mucho en la nada, riquezas o pobreza. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Brille o no brille el sol, allá o no haya luz, yo te agradeceré lo mucho que me amas, lo mucho en la nada, riquezas o pobreza. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Amén, mi hermano, que pueda ser esta realidad en nuestra vida. Brille o no brille el sol, no debemos dejar de confiar en nuestro Dios. Que Dios les bendiga y los espero el próximo domingo para seguir compartiendo la palabra del Señor.